Pasa a vosotros, hermanos. Quiero pedirles que tomen su lugar un instante. Bien, hermanos, vamos a ver un tema que me ha sido asignado. Este es una parábola, como ya bien lo ha comentado mi hermano David. Y bien, pues es una parábola que hemos escuchado en muchas ocasiones y que, a pesar de que la podemos leer y volver a leer, siempre nuestro Señor nos permite aprender de una palabra nada más, ¿verdad? En muchas ocasiones podemos leer la Biblia, la hemos meditado y podemos descubrir cosas sorprendentes para nuestra vida. Y espero que en esta tarde no sea la excepción. Espero nuestro Dios sea con un servidor. Y bien, pues hay una presentación, ya mis hermanos me van a ayudar a ponerla. Pero antes de darle lectura a la parábola, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado la parábola de los talentos? Todos, ¿verdad? Todos hemos escuchado la parábola de los talentos. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado la parábola de las minas? ¿También todos? Bien, pues fíjense que en muchas ocasiones, cuando era adolescente y algunos de mis maestros nos daban esta enseñanza de las parábolas, yo creía, hermanos, que era la misma parábola. Hablaba de un rey y de siervos y de que se les otorgaban ciertas cosas, y bueno, pues había una paga para cada uno de ellos, ¿verdad? Y siempre que era adolescente veía que estas dos parábolas eran muy similares, hasta que en alguna ocasión tuve oportunidad de meditarla de un poco más grande, y bueno, pues me di cuenta que es totalmente distinta la parábola, a pesar de que tiene algunos aspectos similares con la otra. Y bien, hermanos, pues vamos a darle lectura a esta parábola. Quisiera que me acompañaran abriendo sus escrituras en Lucas capítulo 19 del 11 al 27. ¿Ya lo tenemos todos? Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Verso 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Verso 19. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, tu propia boca te juzgue. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré?
¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bien, hermanos, pues no sé si alcanzamos a percibir que tiene mucha similitud con la parábola de los talentos y que la hemos leído constantemente. Bueno, pues esto era algo que me pasaba de adolescente o a veces hasta de niño, que yo veía esta similitud en estas dos parábolas. Pero quisiera, hermanos, que en esta tarde pudiéramos ir observando verso a verso y poder ir viendo qué es lo que nuestro Señor Jesucristo les trataba de decir a sus discípulos. Bien, ellos creen, hermanos, que Jesús pronto empezará a gobernar como rey del reino de Dios. Esto lo podemos ver en el verso 11, como lo acabamos de leer. Como no logran entender este asunto, ni que Jesús tiene que morir, Él les pone el ejemplo para ayudarlos a comprender que todavía falta mucho tiempo para que llegue su reinado. La siguiente, por favor. Les dice: un hombre noble viajó a una tierra lejana para asegurar la posesión de rey y después regresar. ¿De quién está hablando aquí, hermanos, en este verso? ¿Quién es ese hombre noble que viajó? ¿El Señor Jesús? ¿Quién dijo eso? Mi hermana Emilia. Vi como que se quiso agachar, hermana Emilia. Bien, el Señor Jesús. Fíjense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla en parábolas, quiero pensar que en aquel entonces era complicado para los discípulos comprender esta forma que nuestro Señor Jesucristo expresaba. Pero nuestro Señor Jesucristo, con anterioridad o capítulos anteriores, pues ya les había hablado con ciertas parábolas, ¿no? Entonces ellos, creo yo, que tenían ya bien comprender a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. Un viaje así tomaría mucho tiempo. Evidentemente Jesús es el hombre noble que viaja a una tierra lejana, es decir, al lado de su Padre. Allí lo nombrará rey. Siguiente, por favor. En el ejemplo, el hombre noble llama a 10 siervos antes de irse y a cada uno le da una mina. Entonces les dice: negocien con ella hasta que yo venga. Esto lo podemos ver en el verso 13. Una mina es una importante cantidad de dinero, pues equivale a la paga de más de 3 meses de un agricultor. Solamente lo puse como un referente, hermanos. Es posible, hermanos, que los discípulos se den cuenta de que son como los 10 siervos del ejemplo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en esta parábola. Como ya les había hablado de esta manera, yo quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 9, si me hacen favor de abrir sus escrituras. Mateo capítulo 9. Del verso 35 al verso 38. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, pues yo quiero pensar, hermanos, que es muy probable que los discípulos entonces se dieran cuenta que ellos eran parte de esta parábola. Claro, Él no les pide que recojan la cosecha de ningún campo, ¿no? Él es el que al final ciega. Más bien quiere que hagamos discípulos,
que también formen parte del reino de nuestro Dios. Para ello, los discípulos usan el tiempo y las energías y los recursos económicos que ellos tienen. ¿Qué más enseña Jesús en esta parábola, hermanos? ¿Qué más podemos percibir? Les explica que la gente del país odiaba al hombre noble y enviaron un grupo de embajadores, como lo hemos leído, a decir: no queremos que este hombre llegue a ser rey sobre nosotros. Y esto lo podemos observar en el verso 14, que ya también le hemos dado lectura. Los discípulos saben, hermanos, que los judíos no aceptan a Jesús y que algunos hasta quieren matarlo. Esto constantemente lo vemos en las Escrituras. Después de que Jesús muere y regresa con su Padre, la mayoría de los judíos, hermanos, persiguen a los discípulos y muestran así lo que opinan prácticamente del rey que ya se ha manifestado, que es nuestro Señor Jesucristo. Estos enemigos de Jesús dejan en claro que no lo quieren como rey. Y si tenemos esta duda, hermanos, yo quisiera que me acompañaran a Juan capítulo 19. Si me hacen favor de abrir nuevamente sus escrituras, y quisiera Juan capítulo 19, verso 15 y 16. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Sí, lo leemos así, hermanos. ¿Quién dice esto? Pilato les dijo en este interrogante: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Quedaba claro, hermanos, que los judíos no aceptaban a su rey? Sí quedaba claro, ¿verdad? Era bastante evidente que no aceptaban a su rey. Y que de esta misma manera iban a seguir a sus discípulos para que no manifestaran pues prácticamente que él era el rey de reyes. Vamos a Hechos capítulo 4 para ver cómo pasa este acontecimiento. Hechos capítulo 4, del verso 13 al verso 18, y le voy a dar lectura. Los gobernantes, a ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que lo acompañaba el hombre que había sido sanado, no teniendo nada que alegar, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Verso 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos?, se preguntaron. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este hombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Él? Juzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esto es algo que a un servidor me permite ver, hermanos, que para ellos ya había quedado clara hasta este libro de los Hechos, hasta este tiempo,
que nuestro Señor Jesucristo había dado una orden y esa orden tenía que llevarse a cabo. Ellos no dejaban de hablar de aquel hombre y de cada una de las cosas que les había manifestado a sus discípulos. Siguiente, por favor. ¿Cómo usar a los 10 siervos las minas hasta que el hombre noble es nombrado rey y regresará? Jesús continúa diciendo: cuando por fin volvió después de asegurar la posesión de rey, reunió a los siervos a los que les había dado el dinero para averiguar cuánto habían ganado haciendo negocios. Se acercó al primero y le dijo, esto lo hemos leído al principio en la lectura de Lucas. Se acercó el primero y le dijo, Señor, tu mina produjo 10 minas. El rey le contestó, bien hecho, buen esclavo o buen siervo. Como has sido fiel en un asunto tan pequeño, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Luego vino el segundo y le dijo, tu mina, Señor, produjo 5 minas. A este le contestó igual, tú tendrás a tu cargo 5 ciudades. Esto lo podemos ver del verso 15 al verso 19. Si los discípulos se dan cuenta de que son como los siervos que usan sus posesiones al máximo para ser más discípulos, pueden estar seguros de que Jesús estará contento y premiará su duro trabajo. Fíjense, hermanos, que llevamos de marzo a la fecha en el trabajo de un servidor. Dios nos ha permitido permanecer en este trabajo a pesar de la situación tan complicada, y mi jefe o el dueño de esta empresa tuvo la oportunidad de agrandar la empresa un poco y añadir una línea más de producción, y nos propuso a los que trabajamos ahí esforzarnos para poder cumplir ciertos objetivos que él ya nos había asignado. Entre los que estamos como responsables ahí en el trabajo, siempre hemos tratado de complacer al dueño de la empresa mostrando nuestras mejores capacidades, hermanos. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado igual. No sé cuántos de ustedes han estado en un trabajo y han tenido la oportunidad de esforzarse por mostrarle a sus superiores que son capaces de hacer las cosas de una manera excepcional. ¿Y cuántos de ustedes le dedican tiempo a cada una de las cosas que hacen, hermanos? Déjenme decirles que mi esposa me regaña mucho porque yo entro a trabajar a las 5 de la mañana. Entonces su servidor se levanta a las 4 de la mañana y no tengo hora de salida por tratar de cubrir todas las modificaciones y todas las oportunidades que nos han podido dar. Y cada uno de nosotros tratamos de competir de alguna manera para mostrarnos que en muchas cosas somos capaces de ser mejores y de poder de alguna manera complacer al dueño de la empresa. Tristemente puedo decirles que en toda la semana salgo 8, 9 de la noche, 9 y media, y yo creo que algunos de ustedes han pasado por una situación similar, ¿verdad? A veces nos esforzamos y damos el extra con tal de que en ese lugar donde nosotros estamos puedan ver que somos capaces de ser mejores y de esforzarnos. Déjenme decirles que hemos tratado de lograr estos trabajos, y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero cuando el dueño se acerca y me dice, buen trabajo, Josué, lo hiciste muy bien, mi esposa lo ha escuchado hablar por teléfono y me dice, buenísimo, te quedó muy bien y lo hiciste excelente. ¿Cómo se siente uno, hermanos? ¿Cómo nos sentimos cuando en el trabajo reconocen el esfuerzo que uno ha desempeñado en cada una de las labores? ¿Cómo se siente? ¿Nos sentimos contentos? ¿Nos sentimos gustosos? Y entonces el siguiente trabajo, ¿qué hace uno, hermanos? Nos esforzamos a veces hasta más, ¿no? Y cuando vemos que el reconocimiento es para alguien más, digo, bueno, me voy a esforzar más porque quiero que él note que tengo la capacidad de ser igual o mejor que el que está a mi lado. Y fíjense, hermanos, que eso lo traigo porque creo yo que la parábola habla de esto, hermanos, del trabajo que nosotros podemos hacer. Es cierto que no todos tienen las mismas circunstancias, oportunidades o habilidades. Sin embargo, Jesús
que llegará a ocupar la posición de rey, tendrá en cuenta nuestros esfuerzos y lealtad en la obra de hacer discípulos y nos bendecirá. Yo quisiera que fueran a Mateo conmigo, Mateo capítulo 28, del verso 19 al verso 20. Vamos hacia allá, hermanos. Esta es la gran comisión, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es clara la tarea que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Sí? ¿Nos es clara la gran comisión que nos ha dejado? Bien, hermanos, pues yo quisiera que no lo vieran como un regaño sino que lo viéramos como una exhortación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos esforzado por hacer esta comisión, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado el espacio y la oportunidad de hacer el trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos ha manifestado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dedicado el tiempo? Nos hemos sentado por horas para esforzarnos en una reflexión de 5 minutos, en una reflexión de 20 minutos, en un estudio de escuela sabática. Todos aquí lo hemos hecho, ¿no es así, hermanos? Hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para que nuestro Señor esté contento de cada una de las acciones que tenemos a bien, como es esta gran comisión. A mí, fíjense, hermanos, que me da mucho gusto ver a mi hermano Abraham García, y a mi hermano Abraham García, abuelito, porque me da una gran lección el poder ver que a la edad que mi hermano tiene, ha contado testimonios donde busca la más mínima oportunidad, hermanos, para presentar esta gran labor que podemos ver en Mateo, y es mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha expresado que en qué lugares ha predicado, hermanos: en el metro, en el pecero, en la banca de algún parque. Cada testimonio que escucho de mi hermano Abraham es una motivación para poder hacer yo esta misma labor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a otro hermano con esa misma ímpetu, hermanos, con ese mismo deseo de trabajar, con ese mismo esfuerzo? Claro que sí, porque nosotros hemos sido parte de ellos. No sé si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos se han acercado a nosotros y nos han compartido a nuestro Señor Jesucristo y han hecho una labor, porque nosotros también somos parte de esta gran comisión, de este gran trabajo que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Y es claro, hermanos, que nosotros estamos haciendo este trabajo, pero mi pregunta es: ¿cuánto nos hemos esforzado por hacerlo? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a esta gran labor, hermanos? La siguiente, por favor, Merari. Gracias. Pero vino otro y dijo: Señor, aquí está tu mina que tuve escondida en un pañuelo. Es que yo te tenía miedo porque eres un hombre severo. Retiras lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. El rey le contestó: por tus propias palabras te juzgo, siervo malvado. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que retiro lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así al venir yo lo habría recuperado con intereses. Y le dijo a los que estaban allí: quítenle la mina y dénsela al que tiene 10. Esto lo vemos del verso 20 al verso 24. Este esclavo, hermanos, pierde su mina porque no se esfuerza por aumentar la riqueza de su amo. Los apóstoles esperan que Jesús sea rey del reino de Dios. Por eso, al oír sus palabras sobre este último esclavo, probablemente entienden que si no trabajan duro, no formarán parte del reino. ¿Se imaginan, hermanos, si no logramos esta labor, el resultado que nosotros tenemos? No quisiera de alguna manera ocasionar a lo mejor un miedo equivocado, hermanos, pero ¿qué pasa? Regresando al ejemplo del trabajo, ¿qué pasa si nosotros en nuestro trabajo no desempeñamos nuestras labores como deben de ser? ¿Qué pasa, Connie, si nosotros en nuestro trabajo no hacemos lo que se nos ha indicado?
Nos despiden, hermanos. ¿Sí? ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros viene una orden directa de un superior y nosotros no la llevamos a cabo, nuestro trabajo está en riesgo. ¿Es clara la parábola, hermanos? Si nosotros no hacemos nuestra comisión, si nosotros no hacemos nuestra labor, ¿cuál es el resultado, hermanos? ¿Qué nos espera a nosotros? Siguiente, por favor, Merari. Les digo que a todo el que tiene le será dado, le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Después explica que sus enemigos, que no quieren que él llegue a ser rey sobre ellos, serán destruidos. Esto lo vemos en el verso del 26 al 27. Todos los siervos de esta parábola, hermanos, reciben la misma cantidad. ¿Sí lo percibimos? ¿Sí? Bueno, en la parábola de los talentos, cada siervo recibe una suma diferente. ¿Estamos en lo correcto, hermanos? Uno recibe 5, otro 2 y otro 1. Pero aquí los 10 siervos obtienen la misma cantidad. Cada uno recibe una mina y debía negociar con ella. Esto significa diversos dones y gracias que se otorgan en diferentes medidas a todos, pero hay algunas cosas que todos recibimos por igual. Se distribuyen igualmente entre nosotros y esto es lo que nos muestra esta parábola. No sé si ustedes lo habían notado, pero regresando a mi pasado, en la adolescencia yo creí que era exactamente lo mismo que la parábola de los talentos. Yo decía, habla del mismo hombre dando diferentes cosas a algunos siervos. Bueno, entonces tu talento? Esa es una pregunta. ¿Y cuál crees que sea tu mina? Yo les pregunto esto, hermanos. En otras palabras, ¿en qué te diferencias de la gente que te rodea y en qué aspecto están todos en igualdad de condición? Bueno, uno de vosotros es más inteligente que el otro y uno es más fuerte y uno tiene una voluntad más firme. Estas cosas y 1000 parecieran estar todas comprendidas en los talentos, porque esto es lo que hemos visto en esta parábola, ¿no es así? Bueno, pues podemos notar que unos pueden ser más fuertes, otros pueden ser más inteligentes, pero cada quien fue dado con distintos talentos. A diferencia de esta parábola es que todos hemos recibido la misma mina. Pero quiero hacer una interrogante. ¿Puedes pasar a la siguiente, Merari, por favor? Las siguientes dos preguntas. ¿No tenemos todos por igual la palabra de Dios? ¿Sí o no es así, hermanos? ¿No todos tenemos la misma Biblia en nuestros corazones y en nuestras manos? ¿O son diferentes? Porque aquí es donde hace la diferencia entre la parábola de los talentos y la parábola de las minas, hermanos. No sé si alcanzamos a comprender que aquí es donde hace la diferencia, hermanos. Habla de un rey, habla de los siervos, pero aquí está hablando, y creo yo, hermanos, que está hablando de la palabra de nuestro Dios. Creo que esta es la mina con la que tenemos que negociar, hermanos. La palabra del reino que hemos obtenido por nuestro Señor Jesucristo. Jesús se ha ido, no lo vemos ahora, pero ha dejado con todos nosotros el evangelio. Yo quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes conocen la Escritura? ¿Podrían levantar su mano todos los que han leído la Biblia? Todos aquí hemos leído la Biblia, todos la conocemos y todos podemos notar que es la misma Biblia, hermanos. ¿No es así? Tenemos la misma herramienta. A esto se refiere esta parábola. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de nosotros llevamos esta Biblia en nuestros corazones? Es decir, en la semana decía Mari, como me vio que estaba estudiando esta parábola, me dice, tu mamá tiene algo que yo quisiera tener. Todas las veces que platico con tu mamá, y que por lo regular las pláticas de mi mamá son que está en el hospital y que tiene que esperar consulta,
Dice Mari que comúnmente mi mamá se sienta a esperar que la llamen en el seguro, que es poco tiempo, ya ven que pasan muy rápido en el seguro los pacientes. Entonces mi mamá aprovecha ese tiempo, hermanos, para la persona que está a su lado preguntarle algo, y después de esa pequeña conversación o de esa pequeña relación que pudiera tener con ella, poder expresar una parte que el Señor le ha dejado de la Escritura. Y entonces esa Biblia de la que les acabo de poner en ese interrogante, la tiene en su corazón, hermanos. Y entonces si se abre esa persona y comienza una charla, comienza mi mamá a hablar del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros tenemos estas oportunidades, hermanos? ¿Cuántos de ustedes la hacen? ¿Cuántos la hacemos? ¿Todos la hacemos? ¿O a veces nos limitamos? Ahora quiero yo entrar a esta interrogante, hermanos. ¿Qué siervo somos nosotros de los tres que acaba de presentar esta parábola? El primero, el tercero, el segundo. Porque déjenme decirles, hermanos, que la última parte de la parábola a un servidor lo estremeció mucho, porque yo digo, ¿qué he hecho? ¿Cuál ha sido mi trabajo? ¿Cuál ha sido mi esfuerzo para yo decirle al Señor, de la mina que me diste, ya la multipliqué, o ya son 3, o ya son 4, o ya son 5? Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos hemos esforzado por poder compartir el Evangelio como nos lo ha demostrado, nos lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo por medio de esta parábola? Yo quisiera, hermanos, que lo viéramos como un área de oportunidad. En cualquier ocasión que yo tengo de compartir a Jesús, hermanos, no dudo en hacerlo. Siquiera con mis superiores, porque a veces las personas que tienen mucho dinero tienden a ser muy soberbias y a veces a no querer escuchar. Pero fíjense que cuando uno intenta poder expresar algo de la palabra de nuestro Dios, entra un poco de curiosidad por el oyente, hermanos. Y en muchas ocasiones tenemos esa dicha de poder compartir algo mínimo. A veces, no sé si les ha pasado, pero a veces estoy en el trabajo y cuando me toca dirigir, ya tengo en mi mente los cantos que voy a entonar el sábado. Y entonces estoy el lunes en la mañana entonando un canto. Y de repente lo estoy entonando y si alguien me escucha me dice, ¿qué canción estás cantando? Porque a lo mejor ellos creen que traigo una canción, digamos que común, ¿no? Y le digo, es un canto de la iglesia, es que dice algo de que el amor no sé qué. Y entonces es una pequeña área de oportunidad, hermanos, en la que nosotros podemos compartir el Evangelio. Y esto es algo que creo yo que en esta parábola nos manifiesta nuestro Señor Jesucristo. En su palabra tan simple y tan verdadera, tan llena de sabiduría, de poder y de amor, con el que debemos ser, con la que debemos de hacer negocios hasta que el Rey regrese de la tierra lejana, como lo expresa esta parábola. Siguiente pregunta, hermanos. ¿No nos dice que lo que el hombre noble quería era averiguar si sus seguidores eran realmente fieles? Estos siervos fueron recompensados de manera desigual, pero fueron recompensados según su fidelidad. Yo quiero que regresemos a la parábola, hermanos. Vamos a regresar a Lucas. Fíjense que hay algo que yo he visto en esta parábola o que el Señor me ha permitido ver y quiero compartirlo con ustedes. Esto lo hago, hermanos, no con la finalidad de preocuparlos, sino con la finalidad de que podamos comprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha tratado de dejar en este escrito. Fíjense bien en el verso 17, hermanos. Él le dijo, está bien, buen siervo. Porque un verso antes, si me permiten leerlo, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado
10 minas. Y él le dice: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Alcanzan a percibir la primera parte del verso donde dice: está bien, buen siervo? ¿Sí lo alcanzamos a ver, hermanos? Ahora, vamos al siguiente verso, cómo reacciona con el segundo siervo. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Sí? Es decir, ha habido ganancia. Pero fíjense lo que le contesta el Señor en el siguiente verso. Y también le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Mi pregunta es, hermanos, ¿hace el mismo reconocimiento por el primer siervo que por el segundo? ¿Lo ha notado, hermanos? ¿Ha notado cómo en el segundo siervo nuestro Señor Jesucristo solo le dice: tú también sé sobre 5 ciudades? Y en el primer siervo Él le dice: está bien, buen siervo. Está bien, buen siervo. ¿Hay un reconocimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Hay una diferencia entre uno y el otro, hermanos? ¿Verdad que sí? No sé si lo alcanzamos a percibir, pero hay un gran reconocimiento sobre el que ha aprovechado la mina que le ha entregado el Señor. Entonces, hermanos, quisiera abundar en el último siervo. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Cuál es la paga, hermanos, para este siervo? Que le ha quitado su mina y se la ha dado al que tiene, ¿cuántas, hermanas? 5. Al que tiene 10. Hermanos, el propósito de esta parábola y el propósito de un servidor en esta tarde es que podamos reflexionar en esta hermosa parábola que nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado, que nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido meditar en esta tarde, y que yo quisiera que ustedes de esta misma manera pudieran compartir con cualquier persona el Evangelio, hermanos. Está hablando de la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera, hermanos, abrir una área de oportunidad, y en cualquier momento en el que yo me encuentre, en cualquier circunstancia, yo pueda compartir a nuestro Señor Jesucristo, para que el trabajo que su servidor pueda ser recompensado por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, discúlpenme, es un comercial, pero yo quisiera que por esta ocasión me permitieran hacer esto. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, escuchan las reflexiones de 3-4 minutos todos los días? Mi hermana Emelia. ¿Cuántos, hermanos, ahora de los que estamos en la congregación, cuántos compartimos la palabra de nuestro Dios en estas reflexiones diarias? Gracias, mi hermana Emelia. Todos, hermanos, tenemos la misma oportunidad, y a todos se nos ha entregado la misma mina. Yo quisiera, hermanos, y quisiera exhortarlos a que podamos entregar los frutos a nuestro Señor Jesucristo de la mejor manera, para que nuestro Señor Jesucristo reconozca a cada uno de nosotros como siervos buenos y como siervos fieles. Yo sé, hermanos, que tenemos muchísimas actividades en la semana y que tratamos de complacer a las personas que están a nuestro alrededor, pero ¿no es grato agradar primero a Dios que a los hombres, hermanos? Porque así lo hemos estudiado en esta tarde, hermanos, y no quisiera que lo vieran como un regaño, sino como una exhortación, porque me considero, hermanos, el último siervo, porque me esfuerzo por ser mejor en mi trabajo, pero no me esfuerzo por ser mejor hijo de Dios. No me esfuerzo por complacer al Rey que se ha ido, que va a regresar y que me va a pedir cuentas de lo que me ha entregado. Y que yo sé que hemos escuchado muchísimas veces la parábola de los talentos, y que hemos escuchado muchísimas veces la parábola de las 10 minas,
y cada una de las parábolas que nos presentan los evangelios. Pero hermanos, en esta tarde quisiera exhortarlos a que, al igual que un servidor, podamos seguir ayudando a las áreas de oportunidad que tenemos en la iglesia, a los grupos familiares, que me da mucho gusto ver que nuestro hermano Iván va dirigiendo con ayuda de los líderes, y que Uno Más para Cristo, y las reflexiones diarias y las oraciones diarias, y que toda nuestra vida esté empapada, hermanos, de esa gran bendición que nos ha compartido nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que en esta tarde se pusieran de pie y que me acompañaran, hermanos, a hacer una última oración antes de terminar este tema, y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que cuando Él venga nos encuentre sirviendo y nos encuentre entregando los negocios que Él ya nos ha encomendado, esa gran comisión que es ser discípulos, compartir su palabra, y que Él sobre todo nos permita a cada uno de nosotros poder ser siervos buenos y ser siervos justos. Quiero pedirles que cierren sus ojos y que me acompañen a hacer esta oración. Bendito Señor, te agradecemos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta bella enseñanza que viene de parte del Maestro de Maestros. Esta hermosa parábola que has dejado, quisiera, Señor, que en esta tarde, así como has expresado en cada una de las palabras de esta parábola, se queden en nuestro corazón y en nuestra mente, y que constantemente, Señor, día a día podamos darnos cuenta que queremos ser siervos fieles, siervos que seamos justos, y que seamos comprometidos con las cosas que ya nos has entregado, Padre. Te queremos suplicar que enciendas ese fuego en nosotros de poder compartir a tu Hijo Jesucristo. Que cuando se nos sea encargada una reflexión, una oración, una alabanza, un canto, sea para reconocer tu grandeza, Señor, para que cualquier persona que nos escuche sea bien, Señor, para ti, Padre. Permítenos llevarlas hasta tus pies. Permite, Señor, que esta gran comisión que nos has entregado podamos llevarla día con día, Señor, y que no una vez más sea una parábola que ya hemos comprendido y que hemos escuchado, sino que tú permitas, Padre, que se quede en nuestra mente y que podamos, Señor, seguir llevando por obra tu palabra. No queremos ser, Señor, el último siervo, y no queremos ser esas personas que no quieren reconocer tu grandeza, Padre. No queremos ser aquellos hombres que no desean que tú regreses como Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítenos, Señor, que en ese momento en el que tú regreses y nos llames, podamos decir alegres, podamos decir con alegría en nuestro corazón: Señor, te regresamos 10 veces lo que nos entregaste. Y que tú estés, Señor, complacido con las vidas que nos has permitido llevarlas a los pies de nuestro Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, Señor, en cualquier lugar, y permite que tu palabra se siga expresando en todos los rincones de la tierra, y que seamos herramientas, Padre, que seamos siervos tuyos en todo momento, en toda ocasión y a toda hora. Bendice nuestras vidas, Padre, y manifiéstate en cada uno de nosotros para poder agradarte. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.